Actividad antiplaquetaria de derivados de la hidroquinona a través de la regulación del complejo 1 de la bioenergética mitocondrial. Un hecho conocido es que las enfermedades cardiovasculares corresponden a la causa número 1 de muertes a nivel mundial, abarcando más del 27% de los decesos anuales. Y nuestro país no se extrañó a esto, debido a que se reportan cerca de 29.000 casos fatales relacionados con estas patologías. ¿Pero qué tienen en común todas ellas? Por un lado, todas tienen factores genéticos presentes en gran parte de nuestra población, pero por otro lado, todas se manifiestan con un fuerte deterioro en el sistema circulatorio. Este deterioro, con el tiempo, induce factores que favorecen la obstrucción de los vasos sanguíneos, el cual termina siendo causa principal de estas afecciones. Todas las enfermedades cardiovasculares que se muestran en pantalla siguen un patrón similar: la generación de un trombo mural en un epitelio dañado y la posterior desarrollo de un trombo oclusivo. Esto se convierte en un problema cuando el trombo crece hasta un tamaño capaz de tapar el vaso sanguíneo en el que se desarrolló, como se muestra en la pantalla, o en caso de un desprendimiento, que se genera un émbolo que viaja a diferentes partes del cuerpo, tapando la luz del vaso y deteniendo el flujo de sangre en la zona afectada. Usualmente los síntomas que llevan al paciente a buscar atención son producto directo de la falta de sangre producida por el bloqueo, situación que en casos de infarto cerebral empeora exponencialmente, o como dice el dicho, time is brain. Por tanto, cualquier intervención en esta etapa no ataca el origen de la enfermedad, sino que es paliativa, y con el daño acumulado en el tiempo existe una alta probabilidad de volver a enfermarse nuevamente por problemas trombóticos. ¿Pero cómo se origina todo esto? Las plaquetas presentes en la sangre están preparadas para reaccionar ante cualquier daño en el epitelio, adhiriéndose al colágeno expuesto, cambiando de forma y secretando compuestos protrombóticos, para generar la agregación plaquetaria en un proceso llamado hemostasia primaria. Posteriormente, se estabiliza el trombo en la hemostasia secundaria, con la formación de trombina y fibrina, para terminar siendo eliminado a través de un proceso llamado fibrinólisis. En casos patológicos, las plaquetas están propensas a la activación debido a trastornos plaquetarios o a la activación de distintos componentes que pueden iniciar la formación de un tapón plaquetario. Por ello es importante entender el concepto de activación plaquetaria desde un punto de vista más molecular. Para hablar de regulación, debemos tener en claro que en mamíferos, a diferencia de otros animales, la plaqueta no posee un núcleo celular. Esto las hace diferentes del resto de células en el cuerpo, tanto en el tamaño, en el funcionamiento, regulación y tiempo de vida. Sin un DNA genómico, la posibilidad de producir nuevas proteínas, de activar o desactivar genes, o en general cualquier tipo de vía de señalización que involucre un cambio génico, no será posible. Entonces, ¿cómo regulamos este tipo de células? Utilizando varias vías de señalización alternativas que involucran a los diferentes organelos. El calcio intracelular es el mensajero químico encargado de señalizar el cambio de forma en la plaqueta, al igual que la liberación de gránulos densos, los cuales son necesarios para inducir la activación de las células adyacentes. Por eso, gran parte de las cascadas parten desde los receptores acoplados a proteína GQ, que activan la fosfolipasa C e inducen la producción de IP3. Este compuesto, que se une al canal de catión IP3R, libera una gran cantidad de calcio desde el retículo endoplasmático. Los efectos de los compuestos activadores se han estudiado desde los años 70, pero ¿qué pasa en condiciones de disfunción plaquetaria? Es conocido que el aumento de arroz mitocondrial produce un alto estrés en el retículo endoplasmático, liberando el calcio almacenado y estimulando a su vez una mayor producción de arroz. Este aumento de calcio en la mitocondria estimula las enzimas de la cadena transportadora de electrones y genera un aumento en el consumo de oxígeno, al igual que la generación de ATP. La alta tasa de generación de ATP, la producción de arroz y la liberación de calcio hacen altamente susceptibles a las plaquetas a bajos niveles de estímulos que no alcanzarían a activar plaquetas normales. Dicho esto, nos vamos a adentrar un poco más en las enzimas dedicadas a la producción de ATP, las cuales llamamos cadena transportadora de electrones o ETC. Son un conjunto de 5 complejos que cumplen dos funciones particulares. La primera es
como dice el nombre del conjunto, el transporte de electrones, que se encarga de eliminar los electrones sobrantes del sitio de Krebs, uniéndose a moléculas de oxígeno y generando agua. Por otro lado, está el sistema de síntesis de ATP, en el cual se genera un gradiente de protones, que es aprovechado por la ATP sintasa para convertir ATP y fósforo en ATP. Ambos procesos ocurren simultáneamente, pero no están estrictamente ligados, como se puede observar en el desacoplamiento de Oxford, que ocurre en la forma fisiológica de los adipocitos marrones, los cuales no generan un gradiente de protones y por tanto la energía se convierte en calor. En mitocondrias normales, las especies reactivas de oxígeno o ROS se generan a una tasa del 1%, funcionando como importantes mensajeros celulares, facilitando la adaptación a condiciones de hipoxia, regulación de autofagia, inmunidad, diferenciación y longevidad. Pero en condiciones de estrés, la tasa de producción de ROS aumenta, funcionando como un sistema de alarma, dañando otras estructuras y desencadenando los procesos que vimos en la presentación anterior. Como efecto secundario de la estimulación de la ETC, se observa un importante aumento en el ATP, necesario para el cambio de forma, para la liberación del ATP en los granulos densos, como habíamos mencionado anteriormente, pero también como señalización paracrina al ser agonista del receptor P2X1, el cual fomenta el paso de calcio al medio intracelular.